No quiero que me coma. Como esta. Resumen de Estafa telefónica, On the Line. La película On the Line, Estafa telefónica, nos introduce en un thriller agitado que expone el mundo oscuro del phishing y las redes de estafadores que operan a gran escala. La historia sigue a Seo Hoon, interpretado por Byung Joan, un capataz de construcción en Corea del Sur que, tras recibir un ascenso, ve su vida destrozada cuando su esposa, Mi Yeon, cae víctima de una sofisticada estafa telefónica. En aquella mañana, al recibir esa noticia, también llega la presencia de un hombre extraño la cual crea sospecha. Por la forma de comportarse, es la persona que se encarga de hacer la interferencia en la señal. Pasa un accidente en el trabajo y se hace imposible llamar a emergencia. Seo Hoon logra salvar a su compañero de trabajo pero una llamada falsa, cuidadosamente planeada, alerta a Mi Yeon de que su esposo ha sido arrestado por un accidente en el que una persona ha perdido la vida. En medio del caos, mientras en la obra donde trabaja Seo Hoon ocurre un problema real, la esposa es manipulada y, desesperada, intenta comunicarse con él. Sin embargo, los estafadores han instalado un dispositivo que interfiere la señal, impidiéndole contactarlo. Aprovechando su angustia, los delincuentes logran persuadirla para que proporcione información bancaria. Primero, un supuesto abogado la contacta para indicarle que debe transferir dinero para cubrir los honorarios legales. Luego, un falso policía la presiona y le dice que su esposo está retenido. Para completar el engaño, le envían un enlace a una página web fraudulenta que simula ser la de un bufete de abogados, donde realiza la transferencia. Cuando los estafadores consiguen el dinero, el hombre que interfería la señal se retira, lo que permite que Seo Hoon finalmente pueda comunicarse con su esposa. Alarmado por la insistencia de las llamadas perdidas, logra hablar con Mi Yeon, quien rápidamente se da cuenta del engaño. Desesperada, corre hacia su banco con la esperanza de detener la transacción, pero al llegar descubre que ya es demasiado tarde. Como si la tragedia no fuera suficiente, recibe otra llamada la cual es el estafador, quien se burla cruelmente de su situación. Su desesperación y angustia la distraen, lo que provoca un accidente que la deja gravemente herida. En la sala de emergencia, Seo Hoon recibe una llamada de su jefe, quien, angustiado, le confiesa que ha sido víctima de una estafa. Al percibir el profundo arrepentimiento en su voz, Seo Hoon se apresura a buscarlo, solo para encontrarlo en la construcción donde, abrumado por la desesperación, se ha quitado la vida. Tras perder 3 millones en un engaño telefónico. Al igual que también sus compañeros fueron afectados con ese engaño ya que uno de los empleados iba a destinar ese dinero para la operación de su hija. Seo Hoon junto a la secretaria en conversación se dan cuenta de que la estafa fue hecha el mismo día de la interferencia de la señal. Determinado a hacer justicia y utilizando sus conocimientos como exmilitar, Seo Hoon revisa las grabaciones de seguridad y descubre la presencia de un infiltrado en la construcción durante el incidente. Seo Hoon inicia una búsqueda frenética para identificar al infiltrado, guiándose por el distintivo tatuaje que llevaba. Tras seguir varias pistas, finalmente logra localizarlo mientras intentaba huir. Sin perder tiempo, lo captura y lo entrega a las autoridades correspondientes, decidido a hacer justicia por su esposa y su jefe estafado. Sin embargo, sabe que no puede confiar plenamente en la policía, especialmente en el oficial Lee Kyu-ho, interpretado por Kim Hee-won, quien, a pesar de recibir la información, no muestra intención de actuar con rapidez. Seo Hoon decide tomar cartas en el asunto y contacta a una antigua colaboradora, una hacker, para rastrear el origen de la llamada. El rastreo lo lleva hasta China, donde operan las organizaciones de estafadores. Para infiltrarse en esta red criminal, Seo Hoon se acerca a Chief Park, un líder local que también se dedica a las estafas. Fingiendo estar envuelto en el negocio, logra ganarse su confianza. Esto lo hace delatando a un policía y a una operación que estaban llevando a cabo en contra de él,
por lo que obtiene la recomendación que le permite ingresar en una organización mayor que se encuentra en China. Sin embargo, Seo-Hon no solo usa a Chief Park para obtener información, sino que, una vez que ya tiene la recomendación, lo delata a la policía, asegurando que uno de los eslabones de la cadena delictiva sea atrapado. La hacker lo ayuda a conseguir una identificación falsa para viajar a China. En China, Seo-Hon es recibido por el director Cheon, interpretado por Park Myung-gon, un hombre clave en la operación de Vising. Como si fuera un secuestro, y con un gran cuidado, Cheon lo lleva a un garaje secreto donde cientos de estafadores trabajan con guiones estructurados para engañar a víctimas en distintos países. Aquí, Seo-Hon conoce a Prok Bak, interpretado por Kim Mu-yeol, el jefe de desarrollo del esquema de estafas y la persona directamente responsable del engaño que llevó al accidente de su esposa. Decidido a vengarse y destruir la organización desde adentro, Seo-Hon se las arregla para trabajar de cerca con Prok Bak. Esto es delatando una persona que le estaba robando a Prok Bak. La trama se intensifica cuando Seo-Hon descubre que el líder máximo de la operación es el presidente Wang, un hombre meticuloso que está organizando una estafa masiva de $30 millones usando una oferta de empleo fraudulenta. Miles de jóvenes, desesperados por conseguir trabajo, son persuadidos para hacer depósitos en lo que creen que es una oportunidad legítima. Seo-Hon logra enviar un mensaje a su contacto hacker con las coordenadas de la entrega del dinero robado, pero es atrapado cuando lo descubren fumando en el baño. Esto es lo que les hace creer a ellos. Lo trancan en un cuarto. Y la estafa empieza. Pero Seo-Hon se había conseguido un amigo, uno de los más jóvenes, el cual lo ayuda a liberarse del cuarto, en donde estaba. Mientras estaba capturado, la estafa ya ha recolectado los primeros $9 millones. En un acto desesperado, Seo-Hon interrumpe el suministro eléctrico, deteniendo temporalmente la operación. Mientras tanto, la hacker intentó intervenir y obtener el dinero estafado, pero es descubierta. Pero los estafadores no la llegan a hacer daño, porque llega el oficial Lee Kyo y se informa de Seo-Hon. Seo-Hon va a la oficina de Prok Bak, donde empieza una pelea con él. La tensión alcanza su punto máximo cuando el director Cheon descubre que Prok Bak está robándole dinero al presidente Wang. Tienen una pelea. Prok Bak, para encubrir su traición, asesina a Cheon con la ayuda de un cómplice. Seo-Hon es perseguido por los otros estafadores, y Prok Bak. Seo-Hon tiene que subir al techo para enviar el mensaje con la coordenada precisa a la policía. Pero es atrapado por Prok Bak. El mensaje llega a la policía permitiendo que una redada interrumpa la operación criminal. En un giro de eventos, Seo-Hon escapa y se enfrenta directamente a Prok Bak, logrando atraparlo y entregarlo a las autoridades. El desenlace de la película muestra cómo la policía logra arrestar al presidente Wang, utilizando su propio método de estafa contra él, atrapándolo con una trampa de Vising. Y a las personas que fueron estafadas le devuelven su dinero. A los obreros de la construcción y a los estudiantes. Sin embargo, la historia deja abierta una inquietante realidad. Uno de los guionistas encargados de diseñar los engaños huye a otro país, insinuando que el negocio de las estafas telefónicas continuará en otro lugar. Seo-Hon, por su parte, es integrado en una unidad especial de la policía dedicada a combatir el Vising, convirtiendo su dolor personal en una lucha por la justicia. On the Line no solo es un thriller electrizante, sino también una mirada impactante al mundo del crimen cibernético y las vulnerabilidades humanas ante la manipulación psicológica. Con una narrativa bien construida y un ritmo trepidante, la película resalta el peligro de las estafas telefónicas y la importancia de la vigilancia digital en la era moderna. Un análisis profundo de la película surcoreana Estafa telefónica, On the Line, 2021. Este thriller nos sumerge en el mundo oscuro del fraude telefónico, exponiendo las estrategias de los estafadores y el impacto devastador en sus víctimas. Hoy exploraremos los mensajes sociales ocultos en la trama, conectándolos con la realidad de nuestra era digital. El impacto del fraude telefónico en la era digital. Las estafas telefónicas han evolucionado con la tecnología, convirtiéndose en una amenaza global. En la película, Seo-Hon recibe la devastadora noticia de que su esposa ha sido víctima de un fraude bien orquestado,
donde los estafadores usaron información personal y técnicas psicológicas para hacerla caer en la trampa. Esta escena es un reflejo de la realidad, donde las llamadas fraudulentas explotan la confianza y el miedo de las personas para obtener datos bancarios. Manipulación psicológica. Cómo los estafadores juegan con las emociones de sus víctimas. Uno de los momentos más impactantes de la película ocurre cuando Seo Hoon se infiltra en la organización criminal y es testigo de cómo los estafadores utilizan guiones detallados para manipular a sus objetivos. Las llamadas están diseñadas para generar pánico, urgencia y confusión, haciendo que las víctimas tomen decisiones precipitadas. Esto nos recuerda casos reales donde adultos mayores y personas vulnerables han perdido sus ahorros debido a engaños bien calculados. La vulnerabilidad de la sociedad ante las estafas tecnológicas. A lo largo del filme, vemos que las estafas no discriminan. Desde trabajadores hasta empresarios pueden ser engañados. La facilidad con la que los delincuentes obtienen información personal pone en evidencia la falta de educación digital en muchas sociedades. En un punto clave de la película, Seo Hoon descubre que los estafadores utilizan bases de datos robadas para perfilar a sus víctimas, demostrando que la filtración de información privada es un problema serio en la era digital. Corrupción y crimen organizado en el mundo de las estafas telefónicas. Uno de los aspectos más inquietantes de la historia es cómo las redes de estafadores operan como verdaderas corporaciones. Desde el jefe de la organización hasta los operadores, todos desempeñan un papel clave en la ejecución del fraude. En la película, Seo Hoon se infiltra en la red y descubre que la corrupción se extiende hasta las altas esferas, lo que refleja la dificultad de erradicar estos delitos en la vida real. La ciberseguridad y la falta de educación digital en la población. En una de las escenas finales, Seo Hoon logra enviar la ubicación del centro de llamadas a la policía, pero no sin antes ser atrapado nuevamente. Esta parte de la película nos recuerda la importancia de fortalecer la seguridad digital y concienciar a la población sobre cómo protegerse de fraudes. En la realidad, muchas personas no están preparadas para detectar una estafa hasta que ya es demasiado tarde. La fragilidad emocional como blanco de la manipulación. Uno de los aspectos más perturbadores de la película es cómo los estafadores atacan a sus víctimas en momentos de vulnerabilidad. Desde el inicio, vemos cómo la esposa de Seo Hoon cae en la trampa debido al estrés y la preocupación por su esposo. Esto refleja cómo, en la vida real, los estafadores se aprovechan de las emociones humanas, especialmente el miedo y la desesperación, para ejecutar sus fraudes. El impacto psicológico en las víctimas y sus familias. Las consecuencias de una estafa van más allá de la pérdida económica. La película muestra cómo las víctimas experimentan culpa, depresión y desesperación. La esposa de Seo Hoon sufre un accidente tras ser engañada, y su jefe se suicida al perderlo todo. Estas escenas reflejan cómo, en la vida real, el fraude financiero puede destruir familias y llevar a sus víctimas a situaciones extremas. La impunidad de los estafadores y la dificultad de la justicia para atraparlos. En On the Line, se muestra cómo las organizaciones criminales dedicadas al phishing operan con total impunidad debido a la falta de regulaciones internacionales eficaces. Un ejemplo claro es cuando Seo Hoon se infiltra en la organización y descubre que, a pesar de las pruebas que obtiene, la policía tiene dificultades para actuar de inmediato. En la sociedad actual, los delitos cibernéticos siguen en aumento, y muchas veces los responsables no enfrentan consecuencias debido a la complejidad de rastrear operaciones internacionales. La película refleja este problema cuando el protagonista tiene que tomar la justicia por su cuenta porque las autoridades no pueden intervenir rápidamente. La evolución del crimen organizado en la era digital. El crimen organizado ha evolucionado más allá de los métodos tradicionales, y On the Line lo muestra a la perfección con su representación de una red de estafadores altamente estructurada. En la película, vemos que los estafadores trabajan con guiones preparados y tecnología avanzada para engañar a sus víctimas, un reflejo directo de cómo las organizaciones criminales han adaptado sus tácticas al mundo digital. Un momento clave que ilustra esto es cuando Seo Hoon observa cómo los guionistas crean respuestas convincentes para confundir a las personas. Esto refleja cómo, en la realidad, las bandas de ciberdelincuentes emplean estrategias psicológicas y tecnológicas para maximizar sus ganancias. La corrupción y la complicidad dentro de los organismos de seguridad. La película deja en evidencia que, en algunos casos, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad impide que se haga justicia. Seo Hoon, al darse cuenta de que el oficial Lee Kye-o no está dispuesto a actuar con rapidez,
Representa la frustración de muchas personas que han sido víctimas de delitos y sienten que las autoridades no hacen lo suficiente. En la vida real, los casos de estafas y fraudes muchas veces no son investigados con la seriedad necesaria, y los criminales siguen operando sin ser detenidos. Este punto de la historia refleja la desconfianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía y la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en los procesos judiciales. En conclusión, Estafa Telefónica no solo es un thriller lleno de acción y suspenso, sino también una reflexión sobre los peligros del fraude en la era digital. Nos muestra que la información es poder y que, en manos equivocadas, puede destruir vidas. Es un llamado de atención para mejorar nuestra seguridad digital y denunciar estas prácticas criminales. Hola, cinéfilos. Bienvenidos a Discovery Peli Hub, el canal donde el cine cobra vida. Este es tu espacio ideal para disfrutar de resúmenes completos, recomendaciones, análisis y sinopsis, todo presentado de forma dinámica y entretenida. Tienes poco tiempo. Nuestros shows son mini resúmenes perfectos para enterarte de lo esencial en segundos. Y por supuesto, también celebramos el cine dominicano, así que ya lo sabes, suscríbete, activa la campanita y prepárate para descubrir lo mejor del cine, aquí en Discovery Peli Hub, tu guía definitiva en el mundo del cine.